Ana, una adolescente de 17 años, ha caído en el oscuro mundo de las drogas. Lo que comenzó como una distracción para escapar del dolor y la soledad, rápidamente se convirtió en una espiral destructiva. Hola amigos de Tecnomente IA, hoy les traemos una nueva herramienta con la cual podrás automatizar tus videos de hasta 10 minutos. La herramienta multimodal AI Video Maker de CapCut te generará el guión de tu video, las imágenes, los subtítulos, la voz en off y la música. Y te permitirá editar todos los aspectos que quieras. Y hasta el momento de subir el tutorial es 100% gratuita. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz, ustedes podrán descargar la versión de escritorio de CapCut o también podrán probar CapCut en línea. En esta ocasión nosotros trabajaremos con CapCut en línea, pero antes un pequeño dato. En la parte inferior derecha tenemos el anuncio de Dreaminate Generador de IA. Ustedes pueden probar el programa. Ahora nos vamos a probar CapCut en línea. Le damos un clic. En la siguiente ventana emergente se registran con la opción de su preferencia. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Una vez hecho el registro correspondiente en la interfaz principal del programa, lo siguiente es muy importante. La herramienta AI Video Maker no les saldrá en la interfaz principal del programa si el programa está configurado en el idioma español. Para tener acceso a AI Video Maker debemos cambiar el idioma del programa al inglés. Para eso nos vamos a la parte superior derecha y le damos un clic a nuestra cuenta. Aquí nos vamos a idioma y elegimos el idioma inglés. Ahora, como pueden ver, tenemos disponible Free AI Video Maker. Le damos un clic. En la siguiente ventana emergente nos da la bienvenida al programa. Ustedes pueden leer esta sección y le dan a continuar. Como pueden ver, nos da la bienvenida al gratis todo en uno AI Video Maker. Ahora le damos un clic a Instant AI Video e inmediatamente después en la parte derecha se habilitará la interfaz de configuración para la generación de nuestro video. En estilos tendremos muchos estilos para elegir. Para comenzar, yo elegiré el estilo realista. Un poco más abajo tenemos la relación de aspecto. En este caso tenemos 16:9 para los videos largos de YouTube y 9:16 para los shorts de YouTube y TikTok. En esta ocasión configuraré la relación de aspecto en 16:9. Un poco más abajo tenemos la pestaña del guión. Con la primera opción, Enter Script, ustedes podrán introducir un guión creado por ustedes mismos o generado con la inteligencia artificial de ChatGPT, Copilot, DeepSeek, Grok y demás. Con la segunda opción, Generate Script, ustedes podrán generar su guión en el mismo programa. En este momento nosotros veremos esta opción. Para eso introduciremos el prompt genera la historia bíblica de El Arca de Noé. Hasta que el programa nos traiga su versión en español, ustedes pueden especificar en el prompt que quieren que el guión sea generado en español. En esta ocasión no lo especificaré. Ahora configuraremos la voz de nuestro video. En esta ocasión la dejaremos por defecto. El tiempo de duración de nuestro video será de 10 minutos. Ahora le damos a crear. Y la generación de nuestro video habrá comenzado. Y una vez finalizado el proceso podemos ver que el programa nos generó el guión en español. Ahora veamos el video. Erase una vezin, un lugar, muy lejano, tan lejano. Como ustedes pudieron escuchar, la voz en off tiene demasiado acento inglés. Pero ese no es problema. Enseguida veremos cómo configurar la voz en español. Para eso, eliminaremos la voz que viene configurada por defecto. Le damos a eliminar. Ahora nos vamos a la pestaña para configurar una nueva voz. Le damos un clic. Ahora le damos un clic a Voice Cover. E inmediatamente después en la parte izquierda se desplegará el menú de configuración para la voz.
Como pueden ver, aquí también tenemos la pestaña Media y la pestaña Avatar. Ustedes pueden jugar con el programa y probar estas dos opciones. En esta ocasión no lo haremos. Solo les daré un dato muy importante. Si le dan un clic a la pestaña Avatar y le dan un clic a Customize o My Avatar, ustedes podrán crear su propio avatar. Solo tendrán que subir un video de ustedes mismos que tenga una duración de 10 segundos a 5 minutos. Después le dan a Next para seguir los siguientes pasos. Y cuando finalicen, ustedes ya tendrán su avatar listo para crear sus videos. Ahora configuraremos la voz en español. La voz en español es la de Alejandro Durán. Le damos un clic y le damos a Apply to All Scenes o aplicar a todas las escenas. Y como pueden ver en la parte inferior, la voz en español se está configurando a todas las escenas. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos. Érase una vez en un lugar muy lejano, tan lejano que ni el sol ni la luna podían llegar. Sin duda quedó muy bien. Ahora veremos cómo generar nuevamente nuestras imágenes y cómo reemplazarlas. Como pueden ver en la implementación de la nueva voz, algunas imágenes no se generaron, pero ese no es problema. Le damos un clic a una imagen. Ahora le damos un clic a generar AI Media y la imagen comenzará a generarse. Como pueden ver, la imagen ya se generó, pero no es lo que yo busco. Yo quiero una imagen que muestre a Noé de la Biblia cuidando a sus animales. Entonces situamos el mouse encima de la imagen y le damos un clic a reemplazar. En la siguiente interfaz introduciré el prompt Noé de la Biblia cuidando a sus animales. Después le doy a generar. Y como pueden ver, yo ya lo hice. Y aquí tenemos 4 imágenes para elegir. Y esta vez sí nos muestra a Noé de la Biblia cuidando a sus animales. En este caso elegiré la primera imagen. Le damos un clic a adherir a la escena. Ahora cerramos esta ventana y como pueden ver, la nueva imagen ya está en escena. Ahora reemplazaremos la imagen de la escena que dice, y era considerado justo ante los ojos de Dios. Como pueden ver, la imagen no tiene nada que ver con la escena. Ahora le damos un clic a reemplazar, elimino el prompt con el cual fue generada esta imagen, e introduciré el prompt Noé de la Biblia mirando al cielo. Ahora le doy a generar. Ustedes pueden generar las imágenes cuantas veces quieran. En esta ocasión me quedaré con la segunda imagen. Le damos a adherir a la escena. Y como pueden ver, la imagen ya se adhirió a la escena. Una vez hecha la configuración de la nueva voz y de las imágenes, ahora nos vamos a la parte izquierda y revisaremos el menú de configuración. Arriba tenemos la pestaña del guión. Si le damos un clic, nos mostrará nuestro guión. Si le damos otro clic, podremos crear otro guión para una nueva historia. Un poco más abajo tenemos las escenas. Le damos un clic. Aquí podremos editar la voz como lo vimos hace un momento. Un poco más abajo tenemos la pestaña Subtítulos. Le damos un clic. Aquí nos indica que mientras el programa esté en su versión beta, nosotros podremos usar todos los estilos de subtítulos gratis. En esta ocasión elegiré este estilo de subtítulo. Veamos los nuevos subtítulos. Érase una vez en un lugar muy lejano, tan lejano que ni el sol ni la luna podían llegar. Está perfecto. Ahora un poco más abajo configuraremos la música. Le damos un clic. Aquí tendrás la pestaña para buscar la música que quieras. Un poco más abajo tendrás muchas opciones. Música feliz, música viral de TikTok, música motivacional y mucho más. En esta ocasión yo buscaré la música religiosa instrumental. Le doy Enter. Y elegiré la primera opción. Escuchemos. Me parece muy bien. Ahora le damos a la pestaña más para adherir la música. Ahora veamos nuestro video con la música adherida.
Érase una vez en un lugar muy muy lejano, tan lejano que ni el sol ni la luna podían llegar. Ahí vivía un hombre justo llamado Noé. Su nombre significa descanso, y era considerado justo ante los ojos de Dios. Sin duda es fantástico. Una vez configurados todos los aspectos de nuestro video, ahora lo vamos a exportar. Nos vamos a la parte superior derecha y le damos un clic a la pestaña Exportar. En la siguiente ventana emergente le pondremos un título a nuestro video. Un poco más abajo está la calidad del video. En este momento está en la configuración recomendada. Tenemos Faster Export, que es para exportarlo rápidamente, y la configuración alta. En esta ocasión la configuraré en alta. Un poco más abajo tenemos la resolución de nuestro video. Podremos exportarlo hasta en 4K. En esta ocasión lo exportaremos en 4K. Un poco más abajo tenemos el formato en el cual se exportará nuestro video. Tenemos dos opciones, MP4 y MOV. En esta ocasión será MP4. Un poco más abajo tendremos los fotogramas por segundo. Tendremos hasta 60 fotogramas por segundo para elegir. En esta ocasión elegiremos 60 fotogramas por segundo. Como pueden ver, la configuración para exportar nuestro video nos permitirá exportar un video de altísima calidad. Ahora le damos a exportar. Y una vez finalizada la exportación de nuestro video, ahora veremos el resultado final de nuestro video. Por razones de tiempo lo veremos solo un momento. Érase una vez en un lugar muy muy lejano, tan lejano que ni el sol ni la luna podían llegar. Ahí vivía un hombre justo llamado Noé. Su nombre significa descanso, y era considerado justo ante los ojos de Dios. Vivía con su esposa, sus 3 hijos, Noé, Cam y Jafet, y sus esposas. Noé tenía una granja con muchos animales. Le gustaba cuidar de ellos y pasar tiempo con sus ovejas, vacas, pollos y palomas. Un día, mientras Noé paseaba por su granja, vio una nube extraña en el cielo. Era gris, oscura, y no se parecía a ninguna nube que él había visto antes. Sin duda la calidad del video generado es indiscutible. Ahora realizaremos otro video. Para eso volvemos a la interfaz principal del programa y le damos un clic a Free AI Video Maker. Le damos un clic a Instant AI Video. Ahora en la interfaz de configuración elegiré el estilo anime. Ahora en relación de aspecto elegiré el formato 9:16. Realizaremos un video para TikTok. Esta vez usaremos la primera opción. Introduciremos un guión generado por la IA de Copilot. Ahora nos vamos a Copilot, copiamos el guión, volvemos a AI Video Maker y pegamos el guión en la pestaña del guión. Eliminamos las descripciones. Ahora configuraremos la voz en español. Esta vez le pondremos una voz femenina. La voz será de Tatiana Martín. La elegimos y tomen en cuenta las voces en español que usamos en el tutorial, tanto la voz masculina como la voz femenina. Ahora le damos a la pestaña Crear y la generación de nuestro video habrá comenzado. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos un poco. Ana, una adolescente de 17 años, ha caído en el oscuro mundo de las drogas. Ahora configuraremos los subtítulos. Le damos un clic. En esta ocasión elegiré este subtítulo. Ahora configuraremos la música. Le damos un clic. Elegiré la opción recomendado. Aquí elegiré la segunda opción. Escuchemos un poco. Le damos un clic a la pestaña más para insertar la música. Y una vez hecha la configuración correspondiente, este es el resultado. Veamos. Ana, una adolescente de 17 años, ha caído en el oscuro mundo de las drogas. Lo que comenzó como una distracción para escapar del dolor y la soledad, rápidamente se convirtió en una espiral destructiva. Sus padres, destrozados por verla alejarse cada vez más, intentan llegar a ella, pero el abismo entre ellos parece insalvable. La historia inicia con Ana en su peor momento. Su salud deteriorada, las peleas constantes con su familia
y la sensación de estar atrapada en un camino sin salida. Su madre nunca deja de orar por ella, mientras su padre se mantiene firme en su amor, buscando maneras de ayudarla. En un giro emocional, la familia logra convencer a Ana de ingresar a un programa de rehabilitación. En la lucha por recuperarse, Ana encuentra consuelo en la fe. Una conversación con una consejera en el centro de rehabilitación despierta en ella una chispa de esperanza. A través de su proceso de sanación, aprende a perdonarse a sí misma y descubre que su familia nunca la ha dejado sola. Con el apoyo de sus padres y su nueva conexión con Dios, Ana logra romper con su adicción y reconstruir su vida. Después de meses de esfuerzo, Ana vuelve a casa con una nueva perspectiva de la vida. El abrazo de sus padres, cargado de amor y alivio, marca su renacimiento. La última escena muestra a Ana dando su testimonio en una iglesia, compartiendo su historia con jóvenes que también enfrentan dificultades, convirtiéndose en una inspiración para otros. Estimados suscriptores del canal, en el final del tutorial solamente me queda sugerirles que aprovechen el programa al máximo. La decisión está en ustedes. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.